Las llaves del poder. Llave de la productividad. La llave que ahora examinaremos tiene un nombre que parece extraño pero es muy real. Se llama llave de la productividad. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. 2 Corintios 9:6. Esta enseñanza se facilitará en su comprensión si todos reconocemos que hay un mundo natural y otro sobrenatural, por lo que necesariamente hay una productividad natural y otra sobrenatural. Miremos este punto por partes. En el mundo natural, algunos ejemplos de cosas obvias que nos rodean abrirán nuestro entendimiento en forma adecuada. En la agricultura y la ganadería, el que usa su tierra escasamente, sembrando poca semilla, tendrá una cosecha exigua, pero el que la usa en forma generosa al máximo posible recogerá una gran cosecha. ¿Qué ocurre con una hectárea? Puedes soltar allí una sola vaca o estabular y tener 100. Un pariente mío, hombre riquísimo, se presentó a la radiodifusora donde yo laboraba en mi juventud y me dijo: separe el suelo de un mes, cómpreme una vaca y déjemela al partir. Ganado viene de ganar, de ganancia. Haga cuentas y verá que una vaquita son 2 vaquitas son 4, 4 son 8, 8 son 6 y 6 y así sucesivamente. Es verdad, trátase del mismo principio aplicado por el creador del ajedrez al pedir al emperador recompensar a su ingenio con granos de trigo que se doblarían de cuadro en cuadro en el blanquímetro tablero. 1 en el primero, 2 en el segundo, 4 en el tercero, etc. La cosecha del reino fue insuficiente para cumplir tal exigencia. No acepté la propuesta. Por eso no tengo vacas, pero en cambio tengo ovejas. Pudiendo ser ganadero, he preferido ser pastor. Esta llave consiste en emplear al máximo posible todos los recursos que Dios nos da. Hasta lo último tienes que exprimir y hacer rendir lo que está en tu mano. Tus capacidades y recursos no tienen límites porque hay un principio bíblico sorprendente. El uso origina el rendimiento. En el atletismo, dentro de la actividad físico-cultural, es verdad sabida que si una persona capacita su cuerpo con ejercicio diario, ve cómo sus músculos crecen, su fuerza aumenta y su habilidad física se multiplica. Entre más nade el nadador, mejor nadará. Entre más corra el corredor, mejor correrá. Por el contrario, quien lleva una vida sedentaria no desarrolla sus músculos, sino que los anquilosa. Y por eso, cuando camina un poco, se asfixia. El entrenamiento hace que se intensifique la fuerza física. Este principio se aplica a todos los deportes: fútbol, básquet, ping-pong, lo que quieras. En lo intelectual, un nivel de conocimiento conduce a otro superior. Un niño entrará primero al preescolar, luego al kinder, después a la primaria, seguirá a la secundaria, pasará a la universidad y con la llave de la productividad, ampliando la posibilidad de su inteligencia, progresará de pregrado a posgrado, luego a máster, doctorado, etc. Si fuese médico, cuando termine sus estudios en la parte teórica, irá a la práctica. Primero será un interno, después residente, luego ya doctor y finalmente especialista. Usar tu talento te permite ensanchar tu talento. Pasemos al caso de los abogados. Conocemos a quienes salieron de la universidad e hicieron su carrera de jurídica, pasando por inspector de policía, secretario de un juzgado, juez municipal, juez superior y por último magistrado de las altas cortes. Pero hay también el que se quedó de juez municipal toda la vida hasta que ya artrítico recibió su jubilación. ¿Cuál es la diferencia? El último personaje no abrió la llave de la productividad para multiplicar los recursos que Dios le dio, pues entre más conocimiento apliques, más conocimiento adquieres. Un nivel de aplicación nos lleva a una posibilidad mayor. No son leyes inventadas por el hombre, sino llaves del reino de Dios claramente contenidas en las Escrituras para que vivamos triunfantes. En las finanzas. Este punto puede ilustrar el tema con toda propiedad. ¿Qué es el interés compuesto? Es una manera de lograr que rinda el recurso con cierta proyección extraordinaria. Claro, tengo otra manera de hacer las cosas.
Recibo mi recurso y en vez de utilizar la llave espiritual, empleo la de un arcón o un viejo baúl donde meto los billetes, que no solamente se devalúan, sino que son pulverizados por la polilla. Esta llave consiste en sacarle el mayor interés a los recursos económicos, naturales, intelectuales y por supuesto espirituales. En el mundo espiritual, Jesucristo enseña una admirable parábola que trata exactamente acerca de la llave del uso y la productividad. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Mateo 25, 14, 15. En la época de Jesús, 1,000 monedas de oro formaban precisamente un talento. El Señor utilizaba este tipo de dinero por el valor simbólico de la palabra talento, que significaba don o habilidad para hacer algo. El capitalista que se ausenta no otorga la misma cantidad de recursos a todos sus administradores. Él sabe cuál es la idoneidad personal y se las da conforme a la capacidad de cada uno. Realmente Jesucristo se fue al cielo, pero al irse nos dejó un capital a cada uno conforme a nuestra capacidad personal. La plata es algo del dueño de la empresa, no del empleado. El talento no es de quien lo va a administrar, sino del amo que se fue lejos. Tu don, tu habilidad, tu moneda de oro es algo que Él te dio para que la disfrutes y lo hagas rendir, y un día volverá a tomarte cuentas. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Mateo 25, 16. Este administrador compra, vende, especula, corre riesgos, es audaz, no teme a nada ni a nadie, negocia como un valiente, no deja la plata inactiva, sino la pone a rendir al máximo. Invirtió correctamente sus 5,000 monedas o 5 talentos, abrió con su llave y produjo el doble de lo que le había encomendado. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Versículo 17. Este administrador no recrimina al capitalista diciéndole ¿por qué le diste al otro 5,000 monedas y a mí solo 2,000? No se preocupa por esos detalles, sino que hace lo que le corresponde. Pone a rendir lo que se le entregó a él sin apersonarse del rendimiento ajeno. Usa la llave como razonando. Lo que recibí es lo que debo administrar. Responderé por lo que está en mi mano. Si son 2 dones, dos habilidades, produciré otro tanto para mi Señor. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 18. Este administrador es un perezoso, un omiso, un haragán. ¿Por qué el Señor le dio un solo talento? Supongo que lo conocía y debió razonar. Con este corro riesgos, pero no perderé mucho, le daré solo 1,000 moneditas. Las monedas enterradas se devalúan. El dinero que no se invierte termina valiendo menos que cuando lo recibes. Observemos la forma como cada uno de estos hombres interpreta lo que debe hacer con el dinero. El primero usa la llave productora y suma 5 talentos más. El segundo la usa también y produce 2 talentos adicionales. Pero el omiso, el perezoso y haragán simplemente guarda el talento en tierra, encierra la llave en vez de usarla para abrir la oportunidad. El ajuste de cuentas. Pero esta historia, como todas, tiene argumento y desenlace. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 19. Esta parábola Jesús no está hablando de una finca cualquiera. El reino de los cielos es como lo que pasa con estos hombres, dice. Y se refiere a cosas espirituales, advirtiendo que, como a cada uno de sus siervos, nos entregó algunos talentos de acuerdo a nuestra capacidad. Asimismo vendrá otra vez a ajustar cuentas con nosotros. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Versículo 20. El capitalista felicita a este administrador y seguramente le dará mayores responsabilidades en el futuro. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho, ven a compartir la felicidad de tu señor. Así le respondió su señor. Como quien dice, mira muchacho, te estaba probando con solo 5 talentos, no te imaginas lo que ahora voy a darte para que administres, porque has probado que sabes manejar bien la llave del uso que entregué en tus manos, pero la historia sigue su curso. Llegó también el que recibió 2,000 monedas.
Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Versículo 22. El capitalista no cuestiona a este administrador por no haber recibido más. Tampoco el hombre reclama ¿por qué no me diste más? Se limita a lo suyo. Me entregaste 2 y eso es lo que he hecho rendir para ti. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Versículo 23. Pero las efusivas felicitaciones no son para todos los administradores. Veamos lo que sigue. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo suyo. Versículos 24 y 25. ¿Cuál es el problema que tiene este administrador? El mismo de Job que analizamos anteriormente, temor. Tiene miedo a invertir, es decir, carece de fe, porque temor es lo contrario de creer. Este hombre parece decir, mira, no perdí tus monedas, te las devuelvo tal y como me las entregaste. El capitalista no le dijo respirando, gracias por devolverme mis monedas, siquiera no las perdiste. Bien, por el contrario, dijo, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Versículo 26 y 27. No olvidemos que ciertamente el Señor vendrá otra vez a revisar nuestros libros de contabilidad y el Señor, cual judío, nunca rebaja los intereses. Quítenle las 1.000 monedas y désenlas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Versículos 28 al 30. Estamos en capacidad cuando venga el Señor de decirle solamente, aquí está el don, aquí está la habilidad que me diste sin rendimiento. Lo primero que debemos hacer es despojarnos del temor y razonar con los campesinos. El que no arriesga un huevo no saca un pollo, porque en ese refrán hay una verdad profunda sobre esta llave del poder. Veamos algo adicional y muy interesante. Aquel administrador que recibió 5 talentos, al regresar el Señor tenía 10, pero no fueron 10, sino 11, porque se le agregó el talento que el negligente había metido en tierra. Si el beneficiario sigue usando la llave maravillosa de la productividad en la misma proyección, la próxima vez tendrá 22 talentos y después 44, luego 88, pero mucho más que eso, pues le serán añadidas las monedas de todos los insensatos que no las inviertan. Hay un principio bíblico vulgarizado en el refranero español: el perezoso trabaja para el diligente. Debo invertir todas mis monedas, arriesgar todos mis recursos materiales y espirituales con la llave de la productividad. Quiero ver la multiplicación divina sobre mi vida. Para producir hay que abrir, para arruinar hay que cerrar. Esta llave abre la puerta de la multiplicación. El talento no es de quien lo va a administrar, sino del amo que se fue lejos. Tu don, tu habilidad, tu moneda de oro es algo que Él te dio para que lo disfrutes. Productividad y fe. Volvamos a un viejo conocido de los lectores, nuestro padre Abraham. Se advierte como todos quieren sus bendiciones, pero nadie desea soportar sus pruebas. Abraham no solo se despojó, utilizó el llavero que Dios le entregó para abrir y cerrar puertas del reino de los cielos sobre su vida. Hay que decir que el viejo fue especialmente diestro con esa llave. Al retirarse de Ur de Caldea, es un hombre rico e importante, perteneciente a una de las principales familias de la ciudad. Sorprendidos, sus parientes se quedarían pensando, Abraham enloqueció, ha tenido visiones con un ángel de Dios que lo ordenó abandonar familia y posesiones e irse a vivir al desierto. Él no pudo llevarse todas sus riquezas, pero sí algunos recursos, y las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo las utilizó a fondo en su nueva tierra y fue tremendamente prosperado por Dios. Después de varias décadas decide conseguirle mujer a su hijo Isaac
Para tal efecto llama a su siervo de confianza y le dice: irás no a los cananeos, ni a los inconversos, ni a los idólatras, no quiero yugo desigual en mi familia. Irás a mi parentela en Mesopotamia a buscar esposa para mi hijo. Entre tanto, la familia estará preguntándose: ¿qué habrá sido de Abraham? ¿Cómo estará de pobre en el desierto y hasta chiflado con sueños y visiones de Dios? Llega entonces el criado con las primeras noticias del lejano pariente en muchos años. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Génesis 24, 34, 35. ¿Por qué tantas bendiciones para este loco soñador? No hay en las Sagradas Escrituras una persona que haya sabido invertir mejor sus recursos que el patriarca Abraham. ¿Cómo lo hacía? Por medio de la fe. Él abre con la llave solo porque tiene fe. El temeroso jamás lo hará, porque el temor es lo contrario de la fe. Abraham transmitió a la posteridad esta llave maravillosa. Ismael, el hijo de Agar, fue expulsado de la casa paterna, pero el Señor dijo a su padre: no te preocupes por el chico, con él haré grandes cosas por ser tu descendiente. ¿Y quiénes son los árabes hijos de Ismael? Uno de los pueblos más prósperos de la tierra, pues aprendieron por la unción de Abraham el principio de invertir al máximo, abriendo la llave de la productividad para que el Dios eterno multiplique los recursos. En cuanto a Isaac, ¿por qué el pueblo de Israel ha sido tan próspero? Porque al igual que su lejano antepasado, conoce esta llave y la usa como pocos pueblos sobre la tierra, y no solo en materia de dinero, en lo intelectual. Por ejemplo, un alto porcentaje de los premios Nobel que se ha entregado en todas las especialidades está integrado por judíos. Esta gente aplica su llave entendiendo que la fe multiplica los recursos. El uso del don. A través de algunos ejemplos bíblicos recibiremos inspiración en cuanto a la forma correcta de emplear esta llave. José. Este bisnieto de Abraham es un jovencito muy especial en la historia. Su madre lo había parido en su vejez y era la luz de los ojos de su padre. ¿Cuál es su talento, su habilidad, su recurso? Que sabía interpretar los sueños por un don profético dado por el Espíritu Santo. Un día sus hermanos por envidia lo venden y llega a la tierra de Egipto como esclavo, en una telenovela de acoso sexual a la que fue sometido por la mujer de su jefe Potifar, terminó en la cárcel. ¿Qué hizo él en ese lugar? ¿Acaso reclamar y renegar? ¿Dios me abandonó? ¿Cómo pudo permitir que yo estuviera bajo estas cadenas en esta celda? No, él era un hombre espiritual y lo que hizo en la cárcel fue invertir su talento, usar la moneda que tenía, interpretar los sueños. En la prisión habían dos funcionarios del faraón, el panadero y el copero. Ellos tuvieron unos años muy curiosos y vinieron a José. Unos sueños muy curiosos tuvieron. Él no razonó. No interpretaré los sueños de este par de delincuentes. Guardaré mi don para una mejor oportunidad. ¿Qué inversión puede ser interpretarle proféticamente los sueños a dos presos condenados a muerte? Sin embargo, lo hizo. Utilizó el talento que tenía y la oportunidad que se le daba en la cárcel. ¿Qué sucedió? Poco tiempo después, uno de ellos, cumpliendo los vaticinios de José, murió ahorcado. El otro fue puesto en libertad y regresó al palacio real. Los planes de Dios son muy extraños. El faraón, por su parte, tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar. Es entonces cuando el hombre que había estado en la cárcel declara: Majestad, yo sé quién puede interpretar sus sueños. El hebreo José invirtió su talento en unos infelices presos y Dios le dio el rendimiento en el rey más importante de la tierra. Si aprovechas lo poco que tienes y lo usas en el momento preciso dentro de la circunstancia en que te encuentras, Dios te dará después el rendimiento a un nivel muchísimo mayor. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien pueda hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Génesis 41, 14, 16. El talento no es tuyo, es del dueño de todo lo visible y lo invisible que mora en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Él te lo entregó y un día vendrá a tomarte cuenta de cómo lo has invertido. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: pues
puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Versículos 38-43. ¿Por qué razón un hombre del desierto vendido como esclavo por 30 miserables monedas y que fue a la cárcel acusado por una mujer de alta clase y económica y social, llegó a ser el primer ministro de la superpotencia de su tiempo? Porque tenía un talento que Dios le había dado, interpretar los sueños, y supo abrir la llave de la productividad, a través de la cual obtuvo un enorme rendimiento no solo para él, sino también para su anciano padre y sus hermanos que vinieron a Egipto para convertirse en Israel, el pueblo poderoso del Señor. Observemos dónde comienza esta llave y hasta dónde puede llegar. David. En las montañas de Judea vio un muchacho de unos 16 años, pastor de ovejas y cabras, sin la menor posibilidad de llegar a ser alguien importante. Él tenía dos habilidades, dos dones, dos talentos. Sabía tocar el arpa y usar la honda. Esos eran los dos únicos recursos con que contaba. Un día ocurrió lo inesperado. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Primera de Samuel 16, 14, 18. ¿Y por qué este hombre en el palacio real sabía que David tocaba el arpa? Porque él abría la llave de la productividad. Su arpa no reposaba en el establo donde guarnecían sus ovejas. Él la tocaba y porque lo hacía hasta el palacio real llegó la fama de su arte. El pastorcito no solo tocaba arpa, sino que lo hacía muy bien, pese a ser alguien sin la menor posibilidad de ser biografiado. ¿Qué ocurrirá cuando David toca el arpa? Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tocaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y le hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Versículo 23. David no usaba el arpa para las orgías, sino para alabar al Dios eterno. Aquel talento no era suyo, sino del Señor, y por eso lo utilizaba para su propio dueño. No olvidemos, sin embargo, que además de saber tocar el arpa, David tenía otra habilidad: manejaba muy bien la onda. El profeta Samuel narró un episodio bastante conocido en la historia universal. Cierto hombre muy corpulento, el filisteo Goliat, desafía al ejército de Israel y todos los soldados tiemblan, incluso los hermanos de David, que son muy atléticos. Llega el pastorcito al escenario del reto con un zurrón de piedras a la espalda y una honda en su hombro. Se enfrenta al gigante con lo que tiene y con lo que sabe hacer. Cuando Saúl le ofrece su armadura, casco y espada, David los rehúsa, argumentando que solo le hacen estorbo, y se enfrenta al gigante. No tiene armas de guerra, solo una honda de pastor. El relato de Samuel es como un premio Nobel. En cuanto al filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Primera de Samuel 17, 48, 50. ¿Qué hizo David? Utilizar su talento, lo que sabía hacer. En realidad, frente al gran guerrero era poca cosa este muchachito de 16 o 17 años, pero empleó su llave en forma natural, como lo hacía todos los días al defender sus ovejas. Por el uso se había vuelto práctico, había multiplicado su productividad y su actividad con la honda. Y si no están mal mis informaciones, este insignificante pastor de ovejas, que sabía tocar el arpa y manejar la honda, fue coronado como rey del pueblo de Dios.
La llave de la productividad condujo a David hasta el palacio real. No los talentos de otros, sino los que tú mismo tienes son los que debes usar. ¿Parecen acaso cosas importantes un instrumento musical y una onda para tirar piedras? Sin embargo, fueron suficientes para David. No importa el tamaño de tus recursos ni la cantidad de tus talentos, importa lo que Dios te ha dado, lo hagas rendir para que lo hagas rendir al máximo para Él. Y así, de lo pequeño a lo grande, el pastor de ovejas que tocaba el arpa y manejaba la onda llegó a ser el gran monarca y de su dinastía y de su propia simiente vino un hombre, el redentor de la humanidad. El arpa y la onda fructificaron la vida de David porque indudablemente usar los talentos los hace rendir. Nehemías. En este personaje, de quien podemos suponer que cuando estaba con los reyes de Persia era alguien en verdad importante, ejercía como copero de la mesa real cargo de absoluta confianza solo para hombres íntegros y fieles. Pero Nehemías era astuto, como debe serlo todo hijo de Dios. Algunos piensan que la astucia es algo necesariamente malo. No, astucia es la habilidad para hacer las cosas y se puede usar para lo bueno y para lo malo por igual. Jesús advierte de lo lamentable que resulta el hecho de que sean más astutos los hijos de las tinieblas que los de la luz. Nehemías empleó su astucia para lo bueno, razonando: este rey me tiene tanta confianza que voy a aprovecharme de las circunstancias. Y aquí se inicia el argumento de una gran historia. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecer vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Nehemías 2:1-5. Como todos sabemos, el rey inmediatamente accede. Está bien, Nehemías, tu intriga ha surtido efecto. El siervo de Dios aprovecha su posición, su lealtad y la confianza en el monarca y se convierte así en el instrumento para el plan divino. Regresa a la Tierra Santa financiado por el erario público y con órdenes expresas de reedificar a Jerusalén. Así se propició el retorno del pueblo judío a su tierra, todo porque un copero real supo aprovechar su posición y su oportunidad. Nehemías agarró su llave y la usó en el momento justo con la capacidad precisa. Pues, ¿qué dice Salomón? Tiempo y ocasión llegan a todos. Hay algunos que simplemente no saben el tiempo y tampoco aprovechan la ocasión. Allí donde estás, aprovecha tu talento y tu oportunidad para servir a la obra del Señor. ¿Quién es Nehemías? Un hombre de una habilidad extraordinaria que pasa a ser el arquetipo de lo que hoy conocemos como el ejecutivo. Por esto, llave es un gran coordinador, un líder extraordinario. Si Nehemías no hubiera usado su llave, ¿qué habría sucedido? Daniel. Entre los cautivos que se hallaban en Babilonia sobresalía este joven de talento exquisito. ¿Cuál era su don? Discernimiento espiritual. Utilizó ese recurso que Dios le dio de manera tan formidable que a través de él se nos reveló todo el plan profético de Dios para el futuro. Además, debido a la llave que él empleó en el momento justo y oportuno, llegó a ser primer ministro de dos grandes imperios de la antigüedad, Babilonia y Persia. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo: entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel a quién de los babilonios le habían puesto por nombre Beltasar. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasarán por la mente de su majestad mientras dormía. Daniel 2, 24-28.
No soy yo, no es Belsasar, es el Dios eterno, el talento que yo tengo, el discernimiento espiritual que me ha sido dado pertenece al Señor y lo utilizaré para su gloria. De inmediato Daniel fue nombrado primer ministro de Nabucodonosor. Cuando el emperador muere y los persas llegan a ese lugar, hay cambios políticos. Sin embargo, en el tercer año del rey de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. Daniel 10, 1a. Hay otro emperador y otro imperio, pero Daniel sigue desempeñándose como primer ministro, porque su llave le permite afianzarse como alguien indispensable. Los reyes cambian, el primer ministro es inamovible. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, también le brindé mi apoyo y mi ayuda. Daniel 11:1. Siempre que había problemas en Babilonia y en Persia, Daniel era consultado. A través del recurso de su discernimiento, él daba la solución que Dios quería. Usó su discernimiento en forma tan prodigiosa que todo el plan profético de Dios, hasta que esto acabe, lo dio Daniel en cortos versículos, y hoy se están cumpliendo dramáticamente muchas de las cosas que a él fueron reveladas. Un discernimiento multiplicado hasta el infinito, gracias a la llave de la productividad. Juan el Bautista. La gente tiene la idea de un buen salvaje que vivía en las cavernas de Cuaram, vestido con pieles de camellos y alimentándose de chapulines y miel silvestre. Sin embargo, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Mateo 11, 7, 11. Impresiona que Jesús diga esto de alguien, el más grande de los mortales. Si revisamos la vida del Bautista, hallaremos que no tenía muchos talentos. Jamás sanó a un enfermo, nunca resucitó a un muerto, no recordamos que calmara una tempestad, no se dice que echara fuera un demonio. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Juan 10, 41. El más grande de los nacidos de mujer no hizo ninguna señal. Conozco a mucha gente en el Evangelio que se autojuzga, porque yo no tengo 5 talentos, porque solo tengo uno. Tales personas deberían pensar seriamente en Juan. ¿Cuál era su encanto? En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando, Mateo 3, 1a. El don de Juan, su talento, su habilidad única era la predicación, y todo lo que predicó de Jesús era verdadero. Para los que se cuestionan a sí mismos de ¿por qué no sanan enfermos, ni calman tempestades, ni echan fuera demonios, ni resucitan muertos? Sería un gran consuelo reconocer que el más grande de los humanos, según lo que afirmó el propio Jesús, nunca hizo ninguna señal. Pero el don de la predicación, que era lo que poseía, lo invirtió al máximo para establecer el camino del Señor. La llave productiva estuvo en su mano todo el tiempo y él la empleó a fondo sin pausa ni reposo. Dios no te exige que hagas lo que no puedes hacer. Él no te tomará cuenta del talento que no tienes, pero te reclamará por el que te ha dado. Al de 2 no le pedirá 10, al de 1 le pedirá rendimientos por ese 1, como Juan hizo rendir el suyo, el único que le fue otorgado. Jesús hablaba de esta llave con frecuencia. Una vez dijo que el reino de Dios es como la semilla de mostaza que ni siquiera se percibe a simple vista, pero si se mete en tierra echa raíces, saca el tallo a la luz y crece hasta ser un árbol gigantesco en cuyas ramas cantan las aves del campo. El grano de mostaza de nada sirve si lo coloco en un bolsillo o en mi granero. Sirve si lo meto en tierra, si abro la llave para que se multiplique en proyección exponencial. Juan conocía la llave y sabía que el Señor le tomaría cuenta de la utilización que hiciera de ella. Permítame un testimonio personal. En una época en la que no había facultades de comunicación social ni periodismo, hice un curso de medios audiovisuales en una academia informal. A los 17 años fui nombrado director artístico de una radiodifusora de provincia. A los 23 fui jefe de redacción de un radioperiódico nacional. A los 25 realizaba un magazine de televisión. A los 28 era nombrado director de medios audiovisuales de una campaña presidencial.
Para abreviar, de director artístico de un radio provincial, llegué a ser director informativo en televisión y por último propietario de un noticiero en este medio. ¿Por qué razón? Hay que decirlo con humildad, aunque con seriedad, porque los talentos que Dios me dio como comunicador y periodista los he utilizado al máximo posible. El doctor Albert Einstein dijo, entre otras cosas sorprendentes, una pequeña cantidad de masa produce una enorme cantidad de energía. Este físico describe así la llave que nos ocupa. Tal es el secreto por medio del cual el profeta Eliseo hace abundar el aceite de una viuda, el mismo que utiliza Jesús para multiplicar los peces y los panes. El recurso que tienes en tu mano lo debes usar al máximo. Esta llave funciona en forma positiva y negativa. Si abres amor, multiplicas amor. Si abres odio, multiplicas odio. Si abres paz, multiplicas paz. Si abres guerra, multiplicas guerra. Esta llave de la productividad del reino de los cielos funciona en el trabajo, en el tiempo, en el dinero. Si abres tu lengua y la usas para maldecir, tendrás una gran productividad de maldición en tu vida. Si la llave es en tu boca para bendecir, bendición multiplicará sobre tu vida. Por lo tanto, todos debemos revisarnos frente a esta enorme responsabilidad. No somos un grupo cualquiera. Si miramos estadísticas confiables, los cristianos constituimos una multitud de personas con variados talentos, habilidades y dones que el Señor nos ha dado y que no se están utilizando en la forma que Él requiere. ¿Hemos cerrado o estamos abriendo esta llave? Los cristianos, y lo digo con absoluta seriedad de parte del Espíritu Santo de Dios, somos un grupo capaz de transformar a nuestros países si cada uno de nosotros invierte su talento al máximo posible en beneficio de la sociedad. Jamás olvidemos la severa advertencia contenida en la Biblia. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, al que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Lucas 12, 47, 48. Hace 2000 años Jesús se presentó aquí en la tierra, el Dios eterno hecho un hombre como tú y como yo. Él no se reservó nada de lo que tenía, invirtió sus recursos por nosotros, todo lo dio para ti, todo lo dio por mí. Abrió la llave de la productividad, su sangre fue su última inversión en el negocio de salvar las almas. Se levantó del sepulcro en gloria y majestad y le dio una vida, una sola. No hay más oportunidades, no hay segundas ocasiones sobre este planeta. La llave que Jesús entregó en tu mano es hoy para abrir la puerta hoy mismo. Tienes una sola vida aquí y ahora, único chance antes de la eternidad. Tu país sería otro si esta llave maravillosa que el Señor te ha dado origina una gran explosión de los incontables dones y habilidades que poseen los miembros de la Iglesia. La llave está en tu mano y aquel que se halla a la diestra del Padre en gloria y majestad volverá. ¿Cuántos atributos recibiste? 2, 1. No hay nadie que no tenga ni siquiera uno. El más grande de los nacidos de mujer solo tenía uno. ¿Cómo has invertido el tuyo? ¿Cómo lo estás usando? Jesús vendrá otra vez a revisar tus libros de contabilidad. ¿Estamos preparados? Y para hacerla, comencemos hoy mismo, puesto que el día y la hora nadie lo sabe, salvo el Padre Celestial. De cómo hayamos invertido nuestros talentos tendremos que darle cuenta a quien nos los otorgó. Y solo hay dos maneras en que Él hablará con nosotros. La primera, siervo malo y perezoso, has debido llevar mi dinero al banco y devolvérmelo con intereses. Ordeno que se te echen fuera y en las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El deseo sincero de mi corazón es que cuando el Señor venga, cada uno de mis lectores le pueda hablar en la segunda forma. Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de muchas cosas más. Comparte la felicidad de tu Señor.